Muy buenas noches, que el Señor bendiga sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar comienzo. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, mi Dios. Gracias, precioso Dios, por la oportunidad, Señor, que tú nos das para predicar tu palabra, para impartir de ti, amado Rey. Amado Espíritu Santo de Dios, que nos guía siempre en toda verdad, en toda palabra fiel y verdadera para cada uno de nosotros, para nuestras familias, mi Dios. Bendecimos a cada uno en esta hora. Declaramos siempre el bien y la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Todo para la honra y la gloria de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es Tenemos un Padre Celestial. Y el fundamento bíblico lo he tomado de Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Que el Señor añada la bendición a su palabra. La palabra del Señor nos está mostrando aquí que nuestro Dios a quien ama va a disciplinar. La palabra del Señor nos enseña y nos exhorta a no menospreciar la disciplina. Es una formación por amor. O sea, Dios lo hace con nosotros, sus hijos, por amor. Todo padre le importa el comportamiento, la conducta de cada uno de sus hijos. Las decisiones que ese hijo tome, lo que va a hacer en la vida, y por eso lo importante de la disciplina. La primera doctrina que debe aprender todo aquel que es salvo por Jesucristo es la paternidad espiritual de Dios. Y por eso el escritor de los Hebreos aquí enfatiza bastante el no menospreciar la disciplina del Señor y el no desmayar cuando eres reprendido por Él. Porque nuestro Dios, a quien ama disciplina, y el que no permita ser disciplinado por nuestro Señor, este pasaje bíblico, el de capítulo 12 de Hebreos, dice que es un bastardo. O sea, lo que marca la diferencia en nuestras vidas es el poder ser disciplinado por nuestro Señor. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la Biblia me está diciendo que quien le recibe, quien ha creído en Él, ese es su hijo. Y también me dice que todo el que tiene fe es su hijo. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El que le recibe, el que cree, el que tiene fe. Y el centro de todo esto es Jesucristo, nuestro Señor y Rey, quien nos lleva al Padre. La palabra nos exhorta en disciplina. El mismo capítulo 12, en el versículo 7, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel al cual el padre no disciplina? Toda disciplina, en el momento de recibirla, no es de nuestro agrado. No hay disciplina en el ser humano que se pueda decir en el momento de recibirla que nos gusta, que es de nuestro agrado. El contexto en este capítulo 12 es la paternidad espiritual de Dios. A eso se refiere este capítulo 12, de que tenemos un Padre Celestial y en la paternidad espiritual de Dios nos está hablando de disciplina, de reprensión. Pregunto, ¿puede Dios corregirnos? Y usted quizás responde que sí. Vuelvo y pregunto, ¿de verdad puede Dios corregirnos? O la pregunta sería, ¿te dejas corregir por nuestro Señor? La corrección por nuestro Señor viene por su palabra. Vivimos tiempos en que casi a nadie le agrada la corrección. Casi nadie acepta ser corregido. Hablo de los hijos, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en un consejo que se le puede pedir a una persona que esté en autoridad. Cuidado, no te va a agradar el consejo si es para corregirte. No se soporta. Por eso es que el versículo 7 está diciendo, si soportáis la disciplina. Todo en la palabra de Dios. Nuestro Señor quiere hablarnos siempre por su palabra y por la misma palabra corregirnos. La palabra me dice que no tome a la ligera la disciplina de nuestro Señor. Y esto quiere decir que hay personas que aún teniendo discernimiento no lo practican. Es como si no tuviesen discernimiento. Y entonces todo es culpa del diablo. Que Dios lo reprenda. Pero tengo que decirte que no todo es culpa del diablo. Hay correcciones en nuestra vida. Vendrán correcciones a nuestra vida por la palabra y vendrán de Dios. Así como lo estás oyendo. Y habrán otras situaciones en que se cometió un error muy grave y tendrás que pasar por un proceso para ser corregido. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 11, dice la palabra de Dios, porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabrá dar todas las cosas a quienes le pidan. Tu padre biológico pudo haber sido bueno o pudo haber sido no tan bueno. Pero la Biblia nos está llamando aquí, en este versículo, a conocer al Padre Celestial. Conocer a nuestro Padre y toda la plenitud de la bendición que viene de Él. En Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice la palabra de Dios, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Versiones de la palabra de Dios dicen leoncillo, otras dicen cachorro, otras león. Está hablando de león hijo, confiado en el león papá.
nosotros debemos aprender a confiar en nuestro Señor como el leoncillo con su papá. O sea, somos llamados a conocer y a confiar en nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y Rey. El rey David pasó un tiempo muy difícil, y quiero hablarles de este tiempo tan difícil que pasó David. En el segundo libro de Samuel, en los capítulos del 15 al 18, está esta historia. Uno de los hijos del rey, Absalón, se levantó contra su padre, quería el reino y trabajó para seducir al pueblo. Por 4 años trabajó para seducir al pueblo. Sus razones: quería el poder que tenía el rey, que tenía su padre. Esas eran las razones de Absalón. A David esto le golpeó fuertemente, le pegó duro. Dice la Biblia que David, descalzo, con la cabeza tapada y llorando, subió hacia el monte de los olivos. Hacia el monte de los olivos, Getsemaní, hay una cuesta. David subió a ese mismo lugar donde Jesús sudó sangre. David, unos cuantos años antes, había subido prácticamente en el piso, en derrota. David subió con unos cuantos hombres, con parte del pueblo también, de los más cercanos a él. Descalzo, con la cabeza tapada y llorando, era en la vergüenza. En esa cultura, el andar descalzo, el hombre llorando y con la cabeza tapada, era una muestra de vergüenza total, de derrota prácticamente. David huyó hacia ese monte de los olivos. Estaba en el momento más amargo de su vida, perseguido por su hijo. ¿Cómo enfrentas esto? El hijo le buscaba para matarle, porque a un rey se le sacaba con la vida. Y la persecución de Absalón a David, a su padre, era para matarle. David, en esa lucha, terrible situación para David. ¿Qué le pasó al rey, al gran rey? ¿Por qué descuidó? No atendió a sus hijos, quizás descuidó su familia. Puede ser un rey exitoso en la guerra, en toda el área económica, en lo social, pero ¿y por qué en lo familiar un hijo le causa semejante desastre? Ya había ocurrido algunas situaciones con Absalón, con Amnón, con Tamar, pero aquí Absalón quiere el reino y prácticamente lo tiene. Cuando él va por la cuesta de los olivos, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, dice la Biblia que había un hombre llamado Sime, y aquel hombre Sime gritaba, maldiciendo a David. ¿Qué gritaba? Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, así le decía. Estaba maldiciendo al rey. Este hombre había sido cercano a Saúl, y aquí le grita unas cuantas cosas a David, lo maldice. Con David van varios de sus guerreros, y uno de esos es Abisai. Abisai
era un guerrero experto en la batalla, experto asesino como tal. Y Abisai le pide permiso al rey para matar a este hombre que le está gritando improperios a su rey. Y David le responde: no, Abisai, déjalo tranquilo. No es el hombre, quizás es el Señor. Quizás es el Señor. David pudo haber ido con su ejército y pelear. ¿Por qué no lo hizo? Días antes, cuando él pecó con Betsabé, el profeta Natán le había dicho: nunca se apartará la espada de tu casa. Esa era la consecuencia del pecado, de lo que había hecho. Dios quiere en nosotros humildad para reconocer. Dios quiere en nosotros que podamos reconocer cuando fallamos, cuando hemos fallado. Pienso que lo más peligroso no es el pecado. Hay algo más peligroso que el pecado, y es quedarse en el pecado. Porque todos nosotros hemos pecado. Pero Dios espera que tú reconozcas aquello en que fallaste y que salgas de esa situación. David reconoce con humildad delante del Señor cuántos errores había cometido. Dios quiere formar nuestro carácter. Por eso la palabra dice: no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No lo tomes a la ligera. David, en otras palabras, se la aguantó. David se la caló. O sea, David no tuvo otro remedio que aceptar la corrección. Hay situaciones en la familia que tienen un origen quizás de años. Hay cosas que pasan en el núcleo familiar o en el entorno de una persona que su origen es de unos cuantos años. Algún maltrato de alguien que estaba en autoridad sobre ti o en la paternidad terrenal, puede ser. O sea, puede haber una situación que fue quizás papá, o fue tal vez un hijo, fue una autoridad en la tierra puesta sobre la persona. Entendamos que hay situaciones en el orden, en la autoridad en la tierra. Primera de Corintios 11, en los primeros versículos, nos refleja esto. Nos habla a nosotros de un orden y nos muestra, primeramente, en ese orden, la autoridad de Dios, Jesucristo, el esposo y la esposa. Quiere decir que sobre el hombre está Cristo y primeramente Dios en autoridad. Y el hombre está sobre su esposa, no sobre todas las mujeres, atención, sobre la esposa en autoridad. Porque esa autoridad se la delega el Señor a ti, al hombre, al esposo. Pero hay veces el ser humano maltratador o es maltratado en una autoridad terrenal o por su padre biológico. Y esto puede haber ocurrido tiempo atrás. Y resulta que se dejó pasar, y la persona, sin saber, está atado a una situación de maldición, puede ser, de dolor, de tristeza. Y si no identificas esto, va a salir a relucir en cualquier momento. Y cuando hablamos de la paternidad espiritual de Dios, cuidado, porque puede haber un obstáculo de un tiempo anterior que no has visto y puede ser
lo que impide que la plenitud en la paternidad espiritual de Dios esté en tu vida. A quien ama, Él disciplina, nuestro Señor y Dios. Entonces, aprendamos nosotros a amar a nuestro Padre. Aprendamos nosotros a conocer a nuestro Padre. Porque para amarle hay que conocerle. Y aprendamos desde hoy. Hagámoslo en casa hoy. Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquí podemos nosotros empezar a hacer las cosas por la palabra de Dios. Versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí hay dos instrucciones para los padres, para los hijos. ¿Cuántas situaciones se pudieran evitar en casa, en aquellos roces, en aquellos maltratos? Porque no solamente es el papá al hijo, a veces son los hijos a los padres. Y entonces se rompen las relaciones. Y cuando tú le vienes a hablar a una persona con una situación rota de familia y le vienes a hablar de un Padre Celestial, está la excusa perfecta para el rechazo. Dios quiere que nosotros sanemos, para poder tener la plenitud de la paternidad espiritual de Dios. Hay otra situación en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y ahí podemos ver nosotros el amor del Padre hacia un hijo. Lucas 15, del 11 al 32, nos narra una historia muy conocida, la de el hijo pródigo. Aquí está predicando Jesús. Y la enseñanza de nuestro Señor es por una parábola de un padre y sus dos hijos. El menor pide la herencia. Dice la Biblia que el Señor se la repartió. Le dio al menor y le dio al mayor seguramente. La historia aquí es de que el menor pide todo el dinero y se va de la casa y luego lo gasta. Él sí lo malgastó, puede ser, hizo lo que le vino en gana, porque él quiso estar lejos del papá, lejos de la protección en la casa, lejos de la bendición familiar. Él quiso distanciarse del papá. Veamos aquí esta historia. Y esta historia se parece, quizás pudiera parecerse a unas cuantas historias en nuestro entorno. No en lo de la herencia o en el dineral quizás que recibió este muchacho en su herencia, pero sí en el desorden de vida que este muchacho tuvo luego de recibir su herencia. Él se fue lejos y cuando ya gastó todo el dinero, vino el hambre. Viene el hambre, ya no hay amigos, ya no hay novias, ya no hay un club a donde ir, ya los lugares que frecuentaba no podía ir porque se le acabó el dinero. Y el hambre pega durísimo, no solo en el estómago, el hambre va a pegar duro en todo. Lejos de papá, lejos de casa, creo que da más hambre. Y él consiguió trabajo cuidando a unos cerdos, a unos chanchos. Bíblicamente era inmundicia. En aquel tiempo, todo lo que tuviera que ver con cerdos era inmundicia. Ese es el trabajo que él consigue. Y allá en ese lugar, él empezó a desear quizás la arepita que comía en casa. La comida de la casa, aquella comida caliente, aquel alimento que le llenaba, aquella
cama quizás bien arregladita, aquella protección que tenemos nosotros en la familia, aquello que da un padre. Le hablo a ustedes de la palabra. No es lo mismo aquella persona que está bajo el manto de protección del Altísimo que el que pone distancia con el Padre Celestial. Y este hijo menor, estando ahí, viendo a los cerdos comer, quizás le peleó a más de un cerdo la comida, pero él tuvo una conversación consigo mismo. Muchos de nosotros conversamos con nosotros mismos en algún momento de la vida. Algunos lo hacen repetidamente y no se trata de estar loco, se trata de sacar, de analizar algunas cosas. Y esa conversación debes hacerla conforme al plan de Dios. Cuando saques cuentas, no las hagas tan humanas. Vea la palabra. Cuando evalúa algunas cosas, por lo menos trata de hacerlo conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que puedas haber aprendido en algún tiempo en tu vida. Y aquí él conversa consigo mismo y dice, me levantaré. Capítulo 15 de Lucas, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí ese muchacho está reconociendo, más allá del pecado, él decide no quedarse en el pecado. Está reconociendo un grave error que cometió y un cúmulo de errores quizás que lo llevaron a estar ahora con los cerdos. Para llegar aquí cuesta bastante. Muchos no llegan aquí porque no se deciden a llegar aquí. Por eso es que Dios permite unas cuantas cosas en nuestra vida, porque hay quien no reconoce. Dice la Biblia, levantándose. Hay que tener acciones de fe. Acciones de fe es levantarse, salir de lo incómodo. Y qué importante es cuando lo que se debe hacer, lo haces. Cuando lo que sabes, lo haces. Porque muchas personas, aunque lo piensan, lo saben, no lo hacen. Siguen atados y no se levantan para encontrarse con su Padre, para conocerle. ¿Cuántas personas están en una silla a veces y hay un llamado de parte de Dios y sabes que Dios te está hablando y sigues ahí sentado y no te levantas a encontrarte con tu Padre? Ese muchacho se fue en busca de su Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre, le dice. Y el Padre sale a su encuentro y le dice a sus siervos, vestirle. Las vestiduras forman parte de la autoridad de Dios en la persona, en la tierra, por la pureza de la palabra de Dios en la persona. El enemigo fue expulsado del cielo con poder y no con autoridad. La autoridad que tiene es la que le cede el ser humano. Esa autoridad en tu vida es como las vestiduras y son puestas en nosotros, en un corazón limpio por la palabra de Dios. Luego el Padre le manda a colocar el anillo. El anillo significa pacto, el pacto del Padre con el Hijo, el pacto donde estamos todos los hijos de Dios.
porque aunque falles, tú seguirás siendo hijo. Aunque vengan situaciones que te hayan llevado a pecar, tú sigues siendo un hijo de Dios. Y luego el Padre le dice, ponerle el calzado. El calzado tiene que ver con el soporte, lo que te sostiene en el camino, lo que te lleva a transitar. ¿Sabe qué es? El Evangelio. El Evangelio es el apresto del calzado de tus pies, lo dice Efesios capítulo 6. Entonces, entendamos algo. Aquí hay un mensaje para todos los hijos de Dios. Lo que el Padre quiere en los hijos. Mandó a preparar un banquete hay para nosotros preparado cuando nos determinamos a ir al encuentro con nuestro Padre. Es día de fiesta cuando alguien que ha pecado llega a los pies de nuestro Señor y Dios. Eso fue lo que hubo ahí, fiesta. Y el Padre dice, mi hijo que estaba muerto ha revivido, que estaba perdido ha sido hallado, revivido y hallado. ¿Por qué? Porque cuando la persona pone distancia con Dios, viene muerte espiritual. Porque lo que nos lleva a nosotros, nos mantiene a estar vivos, es la conexión con nuestro Señor y Dios. Cuando hay distancia, hay muerte espiritual. Este muchacho había puesto distancia de por medio. Ahora ha revivido. Y dice el Padre, ha sido hallado. ¿Por qué? Porque se había perdido. ¿Qué se había perdido? El llamado. El llamado que el Señor nos ha hecho a muchos, que por situaciones en este último tiempo se apartaron, perdieron el llamado. Por eso es que este hijo estaba perdido, pero el Padre dice, ha sido hallado. Cuidado entonces con la muerte espiritual y con perder el llamado. Luego aparece el hijo mayor. Esa es otra historia. El hijo mayor se molesta por lo que está ocurriendo ahí. ¿Por qué? Porque él hizo cuentas muy humanas. Las cuentas que a veces hemos hecho en casa, hemos hecho quizás en algún emprendimiento o quizás en nuestro ministerio congregacional. Cuentas muy humanas. ¿Por qué aquel sí, a mí no? ¿Por qué esto de esta forma y esto de otra forma? Y dejamos de lado la palabra de nuestro Padre y Dios. Cuentas muy humanas sacó este hijo mayor. Pero aquí hay algo contundente que le dice el Padre. El Padre le dice al hijo, hijo, todo lo mío es tuyo. Y así te dice el Señor, todo lo mío es tuyo. O sea, el Padre le está diciendo al Hijo, pero también nos lo está diciendo a nosotros en esta prédica de Jesucristo, del capítulo 15 de Lucas. Todo lo mío es tuyo. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. En Malaquías capítulo 4, versículo 6, el último versículo del Antiguo Testamento, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Lo que nosotros vemos hoy, situaciones en medio de la familia, es por la falta de perdón, por no sanar las relaciones. Dios quiere y nos da la oportunidad de sanar las relaciones en casa, padres, hijos, madres, hijos, cónyuges, hermanos y todo el entorno, igualmente que en lo ministerial. El Señor quiere corazones sanos que se rindan a Él, donde no hay un pasado oprobioso, porque Cristo te ha sanado y te ha dado libertad. Hay una nueva oportunidad de nuestro Padre Celestial
para sanarte, para sanar la tierra. No sea que Él venga entonces y hiera la tierra con maldición. ¿En dónde? Donde hayan corazones con falta de perdón. Dios nos está hablando claro en su palabra. Debemos conocer la paternidad espiritual de Dios. Dios nos llama a nosotros a eso. Y sin el Espíritu Santo no podemos, porque es el Espíritu Santo quien nos va a guiar en esta verdad. ¿Cuál verdad? El Espíritu Santo te revela a Jesucristo, y Jesucristo es quien te lleva al Padre. El Espíritu Santo es quien te guía en todo esto, porque entendamos algo, como hijos vamos a recibir formación en paternidad espiritual de Dios. Esa formación viene por la palabra, y la Biblia lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si no eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces, como lo dice Hebreos 12, eres bastardo. O eres hijo o eres bastardo. Suena fuerte, pero es lo que está escrito. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Aunque hayamos fallado, qué bueno es nuestro Señor. La Biblia nos muestra que el que nos santifica a nosotros es Jesús. Él y nosotros todos los que hemos creído en Dios tenemos un mismo Padre. Hebreos capítulo 2 versículo 11, hay una palabra poderosísima, de los versículos con mayor revelación en la Biblia. Hebreos 2:11 dice que quien santifica, porque el que santifica y los que son santificados de uno mismo son. ¿Qué está hablando? Está hablando de Jesús, que es quien nos santifica a todo el pueblo de Dios. Él que nos santifica, y todos los santificados, nosotros, la iglesia, somos de uno mismo, de uno solo. Por lo cual, dice la palabra, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de los Hebreos? Está diciéndonos que Jesús es nuestro hermano mayor. Sí. Porque todos tenemos un mismo Padre, y como lo dice también Romanos 8, somos coherederos juntamente con Jesús. Hermanos entonces, Él es nuestro hermano, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor. Jesucristo, Él es la primera paternidad espiritual de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es quien nos enseña, por medio de la revelación del Espíritu Santo, quien nos enseña a Jesús. Jesús nos enseña y nos muestra al Padre. Toda persona hoy que te enseña desde un púlpito, desde una célula, en consolidación, que te predica, sea hombre o sea mujer, ejerce una paternidad espiritual de Dios. Dios revela su paternidad en todo el que te enseña, todo el que nos enseña, siempre en la palabra de Dios. O sea, entendamos esto. Jesús es el primero que nos da el ejemplo y nos muestra que, aunque yo sea un pastor, toda la iglesia y yo tenemos al mismo Padre. Somos entonces hermanos. Ahora,
yo voy a ministrar la paternidad espiritual de Dios que viene de su espíritu a mi boca, y ahí la imparto en la palabra de Dios. Todos nosotros recibimos esa paternidad en formación y también la damos cuando enseñamos a otros. A eso se refiere la palabra de Dios. Jesús en la tierra, intercesor nuestro, intercesor hoy. Jesús intercedía por nosotros, y lo podemos ver en Juan capítulo 17, y en cuantas otras veces más cuando Jesús iba al Padre, intercedía por cada una de las personas que venían a los pies de nuestro Señor a conocer el evangelio del reino. Jesús intercedía por cada uno, unas cuantas veces con lágrimas en sus ojos, quebrantado delante del Padre por usted y por mí. Todo lo que Jesús pasó, lo hizo como un hermano mayor que enseña a los pequeños de la casa. No solamente les enseña, intercede, nos salva. Ese es nuestro Señor y Dios, Jesús. Y esa es la palabra de verdad. Esa es la palabra de vida. Jesucristo. Él es quien nos lleva al Padre. Por eso en Juan 14:6 Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabras de Jesús a los judíos. Entonces, ¿por qué hoy se sale alguien de lo que dice la palabra de Dios? ¿O por qué alguien quiere mostrarse como el super ungido cuando es nuestro Señor y Dios en su misericordia y por la palabra que viene de Él, por la cual yo puedo ejercer en la paternidad espiritual de Dios, siempre reflejando a mi Señor, a mi Rey, que es quien nos lleva al Padre? Oímos a nuestro Señor, como dice Salmo 2:7. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Somos hijos de nuestro Señor, y yo me apropio de esa palabra. Y entonces también Él nos oye cuando nosotros le clamamos, como está en el Salmo, en Isaías 64:8. La palabra de Dios dice: ahora pues, Jehová, somos vuestros hijos, tú eres vuestro Padre. Le dice el pueblo de Israel: tú eres vuestro Padre, nosotros somos barro, tú eres quien nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros, porque nuestro Dios es creador y Padre de cada uno de nosotros. Pero esta verdad viene por Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. ¿Quién nos lo revela? El Espíritu Santo. Pero la vida te lanzó con todo. La vida en algún momento te ha querido liquidar. O los errores que has cometido en la vida. O el poner distancia entre tú y Dios. Quizás por desobediencia a su palabra, o quizás por desconocimiento. Algunos, conociendo un poco, se enfriaron, se apartaron. El mundo, el sistema, las tinieblas, te lanzaron con todo. Parece que todo se te vino encima. Piensas que todo se acabó. Quizás la experiencia con tu padre biológico
O pudo haber sido buena quizás tu relación con tu papá en la tierra, pero alguna autoridad en algún momento te golpeó, te maltrató, te vejó. Pudo pasar. Y cuando se te habla de la paternidad espiritual de Dios, hay una resistencia. Hay que quebrar esa resistencia. ¿Sabes cómo la quiebras? Cuando te rindes al Señor. Y cuando le dices al Señor que quiere que le sanes. Porque por aquella situación quizás perdiste la confianza en tu Padre Celestial. Quizás no quieres saber nada de tu Padre Celestial. Pudo pasar algo con un familiar en la tierra, con tu cónyuge, alguien te maltrató, o alguna autoridad eclesiástica. Sí, pudo ser. Pero nuestro Señor quiere ahora que sueltes esa situación. Porque aquí hay que sanar. Aquí hay que sanar. La vida es eso. Reconocer, arrepentirse y perdón de pecados. No podemos quedarnos nosotros sin reconocer. El reconocimiento es a nuestro Dios. El arrepentimiento es ante nuestro Señor. Y el perdón de pecados es a nuestro Señor. Porque necesitamos la libertad y la plenitud para que nuestro Padre Celestial nos bendiga con toda bendición. De eso se trata. Ese es el evangelio del reino. El rey David lloró a su hijo Absalón. El padre del pródigo fue movido a misericordia, así lo dice la palabra, porque la misericordia viene de Dios, en la paternidad espiritual de Dios. Y hoy nuestro Padre, el Padre de todos nosotros, nos extiende sus brazos. Jesús ya pagó la cuenta de todos nosotros. El Padre envió a su Hijo por nosotros. El Hijo dio su vida por nosotros. Nuestro hermano mayor dio su vida por nosotros. Nuestro Señor y Rey. Nos reconcilió con nuestro Padre Dios. ¿Por qué seguir distanciado de Papá Dios? Es tiempo que te rindas en los brazos de Papá. Que vuelvas a casa. Que vuelvas a los brazos de nuestro Señor. Siempre en su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Este versículo me está diciendo que el temor no forma parte de mí, está afuera y quiere venir a instalarse en mí el miedo a lo terrenal como tal. Pero no viene de Dios, no viene de nuestro Señor. Porque lo que está en mí es un espíritu en la paternidad espiritual de Dios, por el cual yo puedo clamar, papito mío. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en este versículo. Y en el siguiente él está diciendo, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo más importante. Mire, más importante que haber pecado está el perdón de pecados. Más importante que la cautividad por el pecado está la libertad del pecado. Más importante que la dependencia del hombre está la dependencia de papá, de nuestro Padre Celestial. Te invito ahí a que te rindas en la presencia de Dios
Pídele perdón al Señor en aquello que el Espíritu Santo te trae ahora, que te revela ahora cuántas cosas para sanar. Pídele perdón al Señor o extiende perdón a un ser querido. Aquella situación que por años has tenido sobre tu vida, que te han traído opresión, depresión, cárcel. Hoy eres libre en Cristo Jesús y puedes correr a los brazos de Papito, de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo te abraza ahora y te lo revela. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, he impartido tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y en tu palabra, mi Dios, Señor, crecemos. En tu palabra somos libres. Señor, tu bendición, precioso Jesús, para cada familia, para cada persona, en el nombre de Jesús. Libertad en Cristo de la opresión del pecado, de la falta de perdón, de la enfermedad en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Sanidad integral en cada persona, así como en la familia, restauración de las relaciones, padres e hijos, hijos y padres, hermanos, cónyuges, Señor, y todo el pueblo de Dios sano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.